Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a entrar en un momento también precioso, hermanos, que es el estudio de la palabra de nuestro Dios, para la cual les pido, hermanos, que por favor busquemos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer, amada iglesia, el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Es un versículo muy conocido, hermanos, pero lo que el Señor nos va a enseñar a nosotros en esta preciosa mañana es algo grandioso en cuanto a nuestra adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así, hermanos, la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién dice, hermanos? A Dios, que es vuestro culto racional. Oramos al Señor y le decimos: bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque hemos venido al mejor lugar a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre. Hemos dado alabanza, adoración, Señor. Ahora ha llegado el momento que hables a nuestra vida. Disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que nos hables hoy a través de tu palabra, Señor. A cada uno de nosotros necesitamos ser guiados e instruidos por ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis amados hermanos. El tema, hermanos, de esa mañana, el tema se titula Corazón de adorador. Hermanos, a veces nosotros creemos que un adorador es el que está en un ministerio de alabanza. Es alguien que se para en el altar, hermanos, con un micrófono y comienza a cantar. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y dice la palabra en el Salmo 150: todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, la adoración, hermanos, no es venir a la iglesia a cantar. La adoración es un estado de ser de cada uno de nosotros, hermanos. Es una entrega total a Dios. La adoración, hermanos, es buscar a Dios en intimidad. La adoración es sentir a Dios incluso cuando las cosas están saliendo mal. Cuando no todo, hermanos, en la vida nos sale bien. Hay momentos, etapas, temporadas en nuestra vida que nos va de maravilla, hermanos, que todo lo que emprendemos, Dios lo prospera, que todo lo que nosotros hacemos tiene éxito. Pero también así hay cosas que llegan a nuestra vida, hermanos, que pareciera que Dios se apartó de nosotros, que pareciera, hermanos, que como dice uno vulgarmente, soy tan salado que ni el mar me gana, ¿va? Que tú hago algo, hermano, enciendo algo, se me quema, quiero hacer algo, explota, quiero hacer otra cosa y las cosas no salen mal. En esos momentos, hermanos, también nosotros tenemos que adorar a Dios, porque la adoración verdadera es una entrega total a Dios, hermano. 24:7 dice el verso 1: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, oiga, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La frase, hermanos, culto racional, hermanos, culto racional, es una adoración, es un momento íntimo, es su culto a Dios, es su adoración a Dios. Ese es diferente, hermanos, al venir acá a la iglesia y, como dice el Salmo 133, adorar a Dios en armonía. Es muy diferente. Cada uno de nosotros tenemos que tener un momento de intimidad individual con Dios. Está bien venir a la iglesia a adorarle, perfecto. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Está perfecto, tenemos que hacerlo. Pero también el hecho, hermanos, que cada uno de nosotros debe tener un momento a solas con Dios. Jesús oraba con sus discípulos, pero en determinado momento subía al monte a orar y le decía a Pedro, Jacobo y Juan: quédense ustedes acá, voy a ir yo a adorar. Era su momento de intimidad con Dios, era su momento de búsqueda personal con Dios. Y vamos a ver, hermanos,
tres características que tiene un corazón de adorador. Y la primera, hermano, vamos al Evangelio de Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Primero, hermanos, la adoración en espíritu y en verdad es la primera característica. Esa adoración, hermanos, no es un ritual externo, no es un ritual o una acción externa, porque el Señor les decía a los escribas y fariseos: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué decía de su corazón? Estaba lejos de Dios. Pero ellos, dice la palabra, que amaban orar en público, en las plazas, para ser visto por la gente. Ellos amaban, hermanos, que la gente vieran las ofrendas que ellos llevaban, porque adoraban a Dios de una manera externa. Pero cuando dice adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, está hablando de una conexión interna y genuina a Dios, donde la gente, hermanos, pueda ver que usted y yo en todo momento mantenemos la calma, porque hemos aprendido a adorar a Dios cuando nos va bien como cuando nos va mal, cuando estamos llenos de salud, hermanos, y no nos falta nada, como cuando estamos acostados en una cama de un hospital, de poder adorar a Dios. En esos momentos nosotros demostramos verdaderamente, hermanos, que nuestro corazón es de adorador en todo momento. Y le dice la palabra del Señor, hermanos. Bueno, si leemos acá desde el capítulo 1, el Señor les dice: miren, antes venían a adorar a este monte venían a adorar, en el monte de Jacob. Aquí venían todos y adoraban al Señor. Ahora le dice el Señor: no es necesario el lugar. No es necesario, en otras palabras, no es necesario venir a la iglesia para adorar a Dios. Tenemos que hacerlo en nuestra casa. No le estoy diciendo que no venga, estoy diciendo que no diga: ay, que solo en la iglesia siento la presencia de Dios. No, hermanos, la presencia de Dios está en nosotros, porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Esta es la casa de oración. Ese es el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Pero el templo del Espíritu es usted y soy yo, hermanos. Entonces no necesito decir que mire, yo no he adorado desde el domingo que no fui a la iglesia. No, usted puede hacerlo en su casa, a eso me refiero. No es necesario, como dice acá, estar en el monte, donde ellos decían: no, es que tenemos que subir al monte de Jacob y comenzar a adorar a Dios. No, hermano, el Señor les dice: sí, eso es parte de un ritual, pero ¿qué pasa con la adoración entre nosotros con Dios, hermanos? Donde usted y yo nos desconectamos del mundo exterior, hermanos, y adoramos a Dios. Ay, que los gatos le den duro en el techo, ay, déjelos, hermanos. Ay, que el perico le agarre de estar haciendo bulla, ay, que el chucho le ladre al Señor que pasa vendiendo, ay, déjelo. Un momento así Dios desea con cada uno de nosotros. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús se vio muchas veces en momentos difíciles de su vida, pero en ningún momento dejó de adorar a Dios. Dice la palabra que estando ya crucificado, alzó sus ojos al cielo, hermanos, y dijo: consumado es. En otras palabras, sus palabras fueron: misión cumplida. Aquí termina mi propósito. Hasta el último momento de su vida, Jesús adoró a Dios, hermanos. Y no fue un momento fácil el que Jesús pasó. No fue un momento, no, que miren, era parte de lo que tenía que pasar. Y obviamente Jesús no sintió nada porque era el Hijo de Dios. No, hermanos, dice en Colosenses que estando en la condición de hombre, aprendió la obediencia. Estando en condición de hombre, Jesús sintió dolor cuando los clavos traspasaban sus manos y sus pies.
Cuando su costado fue traspasado, cuando colocaron la corona de espinas en su frente, Jesús sintió como hombre, pero en ningún momento, hermanos, en los momentos difíciles, Él dejó de adorar a Dios. En ninguno de esos momentos difíciles, Jesús se retractó, hermanos, de su condición de hijo de Dios acá en la tierra. Entonces, los verdaderos adoradores, hermanos, los que adoran, dice ahí que los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, son aquellos, hermanos, que en cualquier momento de nuestra vida somos capaces de glorificar a Dios sin importar lo que estemos pasando. Estamos por terminar un año que ha sido difícil para muchos. Muchos con enfermedades, con problemas, accidentes, un montón de cosas. Pero aquí estamos, hermanos, por la misericordia de Dios. Y esa es parte también que nosotros tenemos que darle adoración a Dios por lo que Dios ha hecho hasta el día de ahora con nosotros. Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22. La segunda característica es una vida de obediencia y humildad a Dios. 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, la obediencia y la humildad es parte de un corazón de adorador. Es parte de alguien, hermanos, que ha vivido en la intimidad con Dios y sabe reconocer cuando se equivoca y le dice: bueno, Señor, me equivoqué, perdóname. ¿Está bien? Quiero aprender a ser obediente a tu palabra. Pero ¿se recuerdan ustedes, hermanos, cuando el rey Saúl, el Señor le dijo: vas a ir y vas a derrotar a Amalek? Todo lo que está en Amalek lo vas a destruir y no vas a dejar nada ni nadie vivo de ahí. Todo lo vas a destruir. Y dice la palabra que Saúl fue, pero lo más gordo de los animales, así dice la palabra, lo que estaba mejor le perdonó la vida. Y más adelante dijo: es que con esto le vamos a ofrecer sacrificios a Dios. El Señor no se complació de decir: ay, hijo, gracias, mira qué vacota la que me trajiste. No, hermanos. Uy, ese marranito para hacer chicharrones. No se complace el Señor en los holocaustos si en nuestra vida no hay obediencia para Él. Para el Señor valía más que Saúl hubiese obedecido a Dios con la palabra que Él le dio a que le llevara todos los holocaustos. Yo no puedo venir y decir: amarte solo a ti, Señor, y odiar a mi hermano que tengo a la par, y no hablarle al hermano que tengo a la par. No puedo venir: renuévame, Señor Jesús, y hacerle mala cara a medio mundo. Dios recibe más la obediencia que los sacrificios de un corazón, hermanos, en desobediencia a Dios. Es que yo cumplo solamente el propósito de adorar. ¿Y dónde está el que si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con él? ¿Dónde queda eso? Que miren, nosotros somos buenos para cumplir media palabra, pero la palabra del Señor se cumple por completo o no se cumple, hermanos. No podemos, iglesia, presentarle a Dios una ofrenda buena de cualquier cosa si no estamos obedeciéndole a Dios en pequeñas cosas, como en amar al prójimo, como ayudar a aquel que necesita. No se puede. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero Dios no se complace en las ofrendas que vienen de alguien que es desobediente a su palabra, hermanos. Dios no se complace. Me gustaría decirle que sí, siga así como está. El Señor no, porque estaría quitándole a lo que la palabra del Señor dice. Y dice: se complace, es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Hay más complacencia en Dios cuando usted y yo obedecemos que cuando le traemos algo nosotros de ofrenda a Él, a su altar. Que cuando yo le traigo, esta predicación me quedó bien, esta voy a predicar en todo lugar que vaya. Puede ser que impacte y guste a la gente, pero delante de Dios no estoy haciendo nada. Vengo a ser como un metal, hermanos, que suena, como algo que hace bulla. Porque si no tengo amor, dice el Señor, nada soy. Un corazón de adorador, hermanos, es aquel que en la intimidad con Dios aprende a perdonar, aprende, hermanos, a sobrellevar el carácter difícil. Bueno, hermanos, todos tenemos carácter difícil. Aquí nadie puede decir, uy, es que mire, el hermano es una miel. No, hermanos, no. A todos nos cuesta lidiar con el carácter de alguien. Pero el Señor dice que nos soportemos los unos a los otros. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar, hermanos? ¿Qué hubiera hecho usted si supiera que alguien lo va a negar, hermano? ¿No le tira su pedrada antes que lo haga, hermanos? Ups. Sí. Sí. No, yo también. O él o yo. ¿Sí? ¿O qué supiera usted, qué hiciera usted si supiera de alguien que lo va a entregar, hermanos? ¿Ah? Jesús todo el tiempo lo supo y aún así aprendió a amarlos. Si no le hace Juan 14 ahí dice, Señor, esto que me has dado, ora por ellos. Yo le he dicho, Señor, oro por 10, los otros 2 te los entrego en tus manos para que vos veas qué hagas con ellos. Yo, por eso no fui Jesús. Pero el Señor nos enseñó que aún en su ministerio hubo personas con carácter difícil, pero aprendió a vivir con ellos y amarlos. Aprendió a convivir con ellos, porque si no, no les podía decir a ellos, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Recibe más Dios el abrazo de perdón con alguien que una buena ofrenda que yo le pueda traer al Señor, hermanos. Y el rey Saúl intentó adorar a Dios ofreciendo sacrificios, una adoración externa, porque él sabía que Dios no lo iba a recibir, hermanos. Saúl estuvo engañado mucho tiempo. Le dijo al profeta, hónrame delante de los hombres, aunque él sabía que delante de Dios había sido desechado, pero él trataba de cuidar su apariencia. Y la apariencia no nos sirve delante del Señor absolutamente para nada, hermanos. Y número 3, la adoración a Dios en medio del dolor. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, hermanos. Job está antes de Salmos. Job, capítulo 1. Salmos está casi en medio, vaya ese salmo, después retroceda, como dijo aquel, retroceda para atrás, hermano, vaya para atrás. Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que aprender a adorar en medio del dolor también. Hace como unos 8 años pasé por mi mamá por su trabajo. Y allí por el Terraza le dio un infarto, vendíamos juntos. De la gasolinera que está ahí antes de llegar a la plaza del Terraza, hermano, al centro comercial de Terraza, al seguro social de ahí, hermanos, de la Tlacat. Yo sentí eterno el camino, había una gran trabazón. Y decía, mi mamá no va a sobrevivir.
Y comencé a pitar, a pitar, a pitar, y nada, la gente, hasta la vieja me pitaba, hermanos, que yo pitaba. Hasta que llegó un cobrador y me dijo: ¿cuál es tu problema? Y le dije yo: llevo a mi mamá infartada, necesito llegar al seguro ahorita. Y él me ayudó, hermanos, ya Dios lo hizo. ¡Hey, muévanse, muévanse! Y logré llegar, hermanos, al seguro. Entramos y me dijeron: tenemos que trasladar al general, váyase atrás de la ambulancia. Y salí, hermanos, llegando al portón de la emergencia. Ahí encontré a alguien y me dijo: ¿qué pasó? Y le dije: es mi mamá la que viene así. Era un compañero de mi mamá y me dijo: anda, yo voy a ir a parquear tu carro. Se llevó mi carro y yo fui. Llegó un momento donde me dijeron: hasta aquí puede llegar usted. Ella queda ahorita en la UCI. Hermanos, ese día había culto acá, era un miércoles, había servicio acá. Y yo entré, hermanos, a ese lugar y yo solo veía cómo estaban tratando de reanimar a mi mamá. Y me di la vuelta y la alabanza que se me vino a la mente en ese momento es la alabanza que dice: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, se llama. Nunca en mi vida había cantado esa alabanza, hermanos, como esa vez. No sé por qué, hermanos, yo estaba triste, enojado, tenía tantos sentimientos dentro de mí, pero se me vino esa alabanza y la canté y me puse a orar, hermanos. Yo le decía: Señor, levanta a mi mamá, Señor, sácala en victoria, Señor. Y el doctor nunca salía, y yo: Señor, por favor, Señor, por favor. Créanme que esa no es la mejor adoración que uno cree que puede dar, pero sí lo es. Sí lo es. Porque en ese momento en nosotros hay una necesidad y estamos a través de la alabanza reconociendo que Dios es el único que puede hacer algo en un momento así. Cuando el médico dice: solo vamos a esperar, esas palabras duelen, hermanos. Porque uno quisiera que le dijera: no se preocupe, todo está bien, solo fue un desmayo. Todo está bien, tranquilo, ya va a salir. Yo, después como de 40 minutos salió el doctor y le digo: ¿qué pasó? Y me dice: vamos a esperar cómo reacciona. Y le digo: ¿ya despertó? No, no ha despertado, pero le hemos puesto no sé qué. Y comenzó a decirme todo lo que le habían puesto. En todo eso se me olvidó avisarle a mis hermanos. Imagínate. Hasta que me habló mi hermano y me dice: mira, no han venido, mi mamá no ha venido a la casa. Y le digo yo: estoy en el hospital con ella. ¿Qué pasó? Se enojaron conmigo, hermanos. Se enojaron. Les digo yo: esto y esto pasó. A la hora ya estaban todos ahí. Horrible. Y les digo yo: oremos aquí afuera. No me quisieron hacer compañía, hermanos. No me dijeron: no, espérate, que hay que estar pendiente de ella. Yo dije: quizás es lo mejor estar pendiente de ella. Pero dentro de mí en ese momento, hermanos, había como que la alabanza se convirtió en un refugio donde yo podía llegar y adorando a Dios podía llorar y ponerle a Dios mi necesidad. Y Job acá, hermanos, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo voy a volver a Dios. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Y en la última parte dice: sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, había perdido sus hijos, había perdido sus pertenencias, había quedado en la calle, pero en medio del dolor, aquel hombre que un día también adoró a Dios con sus hijos, adoró a Dios en la casa enorme, en la hacienda que tenía, también aprendió que en medio del dolor Dios sigue siendo Dios, hermanos. Nosotros creemos: uy, Dios se descuidó de mí. No, Dios sigue siendo Dios en medio del dolor que nosotros podamos tener, hermanos. Él perdió sus bienes, perdió su salud, todo, miren, todo lo perdió en un solo día, hermano. No es que al mes perdió una cosa, a los 2 meses, no, todo en un día, hermanos. Pero lo que hizo él fue adorar a Dios. Un corazón de adorador, hermanos, no es solamente en una tarde o una noche de alabanza. Un corazón de adorador, hermanos, no es estar en una campaña con un ministerio de alabanza reconocido. Un corazón de adorador es postrarse cuando no hay fuerza ya para darle nada a Dios, hermano. Un corazón de adorador es cuando le decimos: Señor, no sé por qué,
Y comenzamos a cantarle algo al Señor. Y termino con Génesis capítulo 22, hermano. Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Él no le dijo a Sara, hermano. ¿Qué creen que le hubiera dicho Sara, hermano? Si le dice: mira, fíjate que el Señor me habló que sacrificara a mi hijo. Se le va en la noche con el niño, hermano. Lo agarra y se le va. Que vea qué hace. Pues mi hijo no le dijo. Solo preparó su asno, su BMW que llevaba su carreta, hermano. Se dijo: vámonos. Y les dice: espérenme acá. Vamos a ir a ese lugar a obedecerle a Dios, pero vamos a adorar. ¿Quién va a adorar a Dios en un momento así? Solamente alguien que está acostumbrado a buscar a Dios en la intimidad y sabe cómo es Dios. Solo alguien que ha estado en momentos difíciles y ha sabido, hermanos, que en medio de la adoración el poder de Dios se manifiesta y el Espíritu Santo nos fortalece. Solo alguien que ha estado así. Dios ha escuchado, iglesia, las veces que usted ha adorado a Dios cuando está en un hospital. Las veces que ha adorado a Dios cuando le dicen: ya no hay nada que hacer. Las veces que ha adorado a Dios cuando deja un familiar ingresado en un hospital. Las veces que ha adorado a Dios cuando le dicen: gracias por todo, pero ya no vamos a contar con usted para el próximo mes. Son momentos difíciles. Son momentos donde uno humanamente siente que el mundo se le vino encima y ya no hay a uno cómo reaccionar ante una situación así. Pero le dijo: vamos a ir y vamos a adorar. Porque él sabía que al llegar a aquel lugar, en medio de la adoración, él amarrando a su hijo, preparándolo para sacrificarlo a Dios hasta el último momento, Dios podía hacer algo, hermanos. Él no le dijo: no, Señor, no, son 3 días de camino, en esos 3 días, no, yo me voy a desviar y yo me voy a ir, pero a mi hijo no me lo quitas. Fueron 3 días de camino hasta el monte Moriah, donde iba a ir a sacrificarlo, donde Dios no le habló para nada. Abraham no le dijo nada. El Señor dejó que llegara, que preparara el altar, que calentara el fuego, que calentara el cuchillo, hermanos. Acostó a su hijo y lo ató. Hasta el momento que Abraham levantó su mano, hasta entonces, Dios le dio una contrapalabra a Abraham. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios estaba recibiendo la adoración de Abraham en medio del proceso tan difícil que él estaba pasando. Dios estaba recibiendo que Abraham estaba atando a su hijo y estaba dispuesto a darle todo a Dios. Y en el último momento, hermanos, como dice una alabanza por ahí, en un de repente todo puede cambiar. En un momento donde aparentemente todo estaba perdido para Abraham, no solamente por su hijo. ¿Qué iba a decir su esposa? Te fuiste 3 días y regresaste sin el niño, ¿qué pasó? Es que él se lo sacrifica. Ahí sacrifica también a Abraham, la mujer, hermano. Y dice: bueno, Señor, recibirle a los dos. Pero Dios había tratado tanto tiempo con Abraham que le dijo: salí ahorita de la carpa donde estás y mira el cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Va a ser mi descendencia y no tengo hijos, te voy a dar uno. Dios se lo da. Después le dice: ahora dámelo. Pero lo que nos mantiene fuertes siempre delante de Dios es la intimidad que tenemos con Él. Es saber adorar a Dios. Póngase de pie. Es saber adorar a Dios.
¿Sabe que no es lo mismo cantar en una cama de un hospital, hermanos, que estar en las sillas aquí adorando al Señor en la comodidad, teniendo a su familia, gozando de buena salud? No es lo mismo adorar a Dios cuando se le está dando una palabra, una predicación, que cuando le están dando el resultado de un examen y le dice: lo siento mucho, no hay nada que hacer. Pero muchas veces la adoración sí es diferente, la que le damos nosotros aquí al Señor, con la que le damos nosotros cuando estamos allá necesitados en un hospital. Es un momento para que analicemos nuestra vida a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. Tenemos 2 minutos. Cierre sus ojos, por favor, y dígale: Señor, mi mejor adoración yo te la quiero dar siempre a ti. No importa humanamente por lo que estemos pasando, a Dios sí le importa. Y en medio de su adoración Dios se puede glorificar. En medio de la alabanza Dios se puede glorificar. Muchas personas podemos ser sanos en medio de la alabanza. En medio de la adoración Dios se puede glorificar, porque suceden cosas poderosas cuando logramos tocar el corazón y el rostro de Dios con nuestra alabanza. Dígale: Señor, yo quiero darte a ti lo mejor. Dígale: Señor, yo quiero entregarte a ti siempre lo mejor. Yo vengo a darte a ti mi mejor alabanza, mi mejor adoración. Yo quiero darte lo mejor a ti, Señor. Dígale: te agradezco porque tengo a mi familia acá y no estamos en un hospital. Te agradezco, Señor, porque mi esposo, mi esposa, mis hijos están acá en tu casa, Señor. Y aunque no ha sido fácil, la bondad de Dios se ha manifestado para con nosotros. Y aunque no ha sido quizás un año lleno solamente de éxitos, hoy podemos estar aquí diciéndole: gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por mostrarte a nuestra vida en los momentos más difíciles, Señor. El rey David es el ejemplo de alguien que cometió errores grandes, pero su respuesta ante eso delante de Dios, en el Salmo 51, puede decirle: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aunque David falló, David cometió errores. Era un hombre que conocía a Dios en adoración. Y le dice: quítame el reino, quítame todo, pero no me quites de mí tu Santo Espíritu. Él no temía expresar su adoración, aunque su esposa le dijera: te has comportado como un vil, como un loco, te has despojado de lo que te pertenece como rey y mira cómo te has portado. David, que conocía a Dios por todos los errores que él había cometido y las veces que Dios lo había perdonado, le dijo: por causa de él yo me voy a hacer más vil. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque si estamos aquí hasta este momento, ha sido por tu gracia, ha sido por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias por escuchar el clamor que hemos hecho, Señor, en el anonimato, en las noches, las veces que hemos llorado delante de ti, que aparentemente es un desahogo. Dios ha escuchado ese clamor, Dios ha recibido esas lágrimas, Dios ha recibido esa alabanza. Cuando no tienes fuerza para decirle: Señor, ¿qué pasó? Solamente doblas tus rodillas y comienzas a llorar. Dios recibe, porque dice: esa es una adoración sin una voz, pero es un gemido del corazón. Es algo que el Espíritu Santo de Dios interpreta delante del Padre.
No hay pérdida de tiempo diciendo, ay, no oré, solo lloré. Dios recibe eso, iglesia. Cada momento, por muy difícil o por muy fácil que haya sido en tu vida, Dios siempre ha estado ahí. Gracias, gracias, porque si no fuera por tu gracia y por tu amor, no estuviéramos acá. Señor, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento un ratito más, amada iglesia. Recuerde que en este momento hay un espacio muy especial para testimonios. Hermana Esmeralda y hermana Elizabeth, ¿verdad? ¿Quién inicia? Hermana Elizabeth, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Son dos testimonios que le voy a dar para la honra y gloria de Dios. Pues, primera vez, yo el domingo, aquí para donde estoy, le pedí a Dios por producción de comida. Y Dios me ha bendecido con alguien que yo ni lo pensaba. El novio de mi hija que tiene ahorita. Yo no iba a pintar la casa. Él me regaló una cubeta de pintura para que yo la pintara. Y yo no le pedí a Dios una pintura, pero Dios puso a alguien para que yo pintara la casa. Pues y ayer el mismo que me adornó que me regaló la pintura, mi hija me dice, mamá, venga. A él le regalaron una bolsa de víveres y Dios le puso también a él para que me la diera, a pesar de que yo no lo merezco porque somos pecadores. Dios usa a las personas de que uno menos piensa, porque ni la familia a veces lo apoya a uno, pero Dios sí, porque yo le he dicho a Dios que el único proveedor de mí es Él. Y también este mes no tenía ni para pagar la casa, no había trabajado 2 semanas, pero yo me fui esta semana a vender y para la hora, gloria de Dios, Dios me bendició y le dije al Señor, no la pagué el 30 porque no tenía para pagarla, pero la pagué el 4 porque yo le dije al Señor, yo sé que tú me vas a bendecir porque tú bendices. Pues ese día yo fui a vender y gracias al Señor reuní los $55 porque es un pago de la casa cada mes. Y para la honra y gloria de Dios, y yo le agradezco mucho a Dios porque Dios a esta fecha no me ha dejado. Esos son mis testimonios, hermano. Dios me les bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Mis testimonios son 3, voy a tratar de ser lo más breve. El primero es en mi salud. A mí me habían diagnosticado un quiste Barner, creo que se me había salido un quiste en la parte atrás de la rodilla. Me hicieron radiografía, la rodilla se me hinchaba, no podía moverla como dura, no la podía mover, no podía subir gradas, no podía correr. Y todo eso empezó cuando fue la super fiesta. Y entonces era bien difícil porque yo tenía que hacer muchas cosas que ustedes vieron que hicimos y necesitaba moverme. Y desde entonces empezamos a orar por ese problema para no cansarles, hermanos. Me hicieron una radiografía, me pasaron con el ortopeda. El ortopeda me dijo, mira, me dijo, vos tenés un quiste, y me examinó y era súper chiquito. Y le digo yo, ¿y por qué se hacen esos quistes? Es por el líquido
de la rodilla se sale y se obstruye y entonces se hacen las pelotitas. Entonces me dijo, si es eso, me dijo, te voy a operar, pero te voy a dejar una ultra. Entonces fuimos con mi esposo a hacer la ultra y yo a todo eso clamando al Señor, porque yo le dije, Señor, yo no quiero que nadie me opere ni me toque nada de mi cuerpo, si no sea usted haciendo la obra. Fuimos a hacer la ultra y adivinen qué, sale el dichoso quiste. Y yo empecé a declararme en todo este proceso sana, 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 sana. Ayer, hace un mes, que pude ir a la cita con el ortopeda. Durante este mes yo he corrido, yo hago ejercicio, yo subo gradas, yo corro y no tengo absolutamente nada. Y fui el día de ayer, el doctor me examinó, me vio y me dio el alta. Así que quien me operó fue el Señor, así que démosle la gloria a Dios. El segundo testimonio es mi emprendimiento, nuestro emprendimiento con nuestra familia. Hay momentos buenos y momentos malos. Y aunque se vea sencillo el emprendimiento, el Señor siempre lo ha usado cuando ya no hay nada. Esa cajita donde está el dinero, Él la bendice. Y es como un aceite que fluye. Y yo le pedí al Señor, le decía de que me ayudara a surtir más. Y le empecé a pedir por una fotocopiadora mejor. Pero yo no le dije nada a él, sino que le dije al Señor, cada vez que yo venía del gimnasio, pasaba por cierto lugar y yo le decía, Señor, acuérdate de mi fotocopiadora. Y durante tiempo mi oración era la provisión para proveer el emprendimiento y la impresora. Y yo no le dije nada a él. Pero como dice la hermana Elizabeth, Dios usa a quien quiere, va. Y él me da la sorpresa y me dice un día, mire, venga, vamos a salir. Yo, qué galán, ¿dónde me va a llevar? Dije yo, tengo una sorpresa, me dice. Y adivinen, sí, me llevó a comprar la impresora. Y él no sabía nada. Yo no le dije. Y la otra vez me dijo, vamos al centro. Y me fue a proveer todo para el negocio. Así que yo le doy la gloria a Dios por esa bendición. Y el tercero y último, que quizás es el más difícil, hermanos. Bueno, ustedes se preguntarán, la hermana Esmeralda, no le veo familia. ¿No se han preguntado? Siempre ando sola, bueno, con mi esposo, pero no tengo más. Mi papá se murió en la pandemia. Mi mamá, o yo creo que más de algunos la han conocido, ¿va? ¿Quiénes conocen a mi mamá? Sí, la han visto, ¿va? Pues ella tiene 88 años. Ella padece 2 enfermedades por su edad, Alzheimer, y también tiene demencia. Ella ya no puede valerse por sí misma. Ella está en silla de ruedas. Y hoy últimamente se ha puesto un poquito peor. Está en cama, de la silla a la cama. Pero también de mi mamá tengo a mi hermano, que es mi hermano menor. Los dos conocimos de Cristo a los pequeñitos. Toda la vida hasta que salimos de bachillerato, él tomó su rumbo y se fue a los caminos malos. Él ha pasado muchas cosas difíciles y se refugió en la música, pero no en la música que adora a Dios, en la música que adora a Satanás. Se metió en música rock. Créanme que es bien duro, hermanos, venir acá y salir a evangelizar, y muchas veces tenemos familias que están directamente al infierno. Y entonces yo siempre he orado por él, pero empecé a orar mucho más y le empecé a clamar a Dios que él se saliera del grupo ese. Pero además de eso,
Ha pasado muchos problemas él. Entonces pasé sin ver a mi mamá exactamente 7 meses, hermanos, de no saber si estaba viva, estaba muerta, qué pasaba con mi hermano. Fue tremendo. Entonces, como yo no podía saber nada de ellos, yo oraba al Señor y yo le decía: Señor, por favor, manda ángel. Yo no puedo ir, pero tú sí. Manda ángeles. Y bueno, entramos y vimos a mi mamá que estaba bien, pero a las 2 semanas que fuimos a ver, ella se había quebrado el brazo. Y hablando con mi hermano, le digo yo: mira, ¿cómo pasaste? En esos 7 meses, él intentó suicidarse 2 veces. Yo le dije: mira, vos no me dejabas venir a ver a mi mamá, pero yo le clamaba a Dios que mandara ángeles. Y él me dijo: mira, yo no sé, unas señoras venían aquí, eran como 6 o 7 señoras que venían a tocarme la puerta y a preguntarme por mi mamá y por él. Y para no cansarles, pues gracias a Dios, para la gloria de Dios, él ya se retiró de eso, ¿verdad? Solo les pido que me ayuden a orar para que pueda permanecer, porque es bien difícil salir de donde Dios lo va a sacar. Yo sé que va a ser testimonio y va a adorar a Dios para él. Y mi mamá, pues ella volvió a sufrir otra caída. Ahorita está quebrada del brazo y tiene una rajadura en su frente. Entonces, nada más pedirle sus oraciones por mi mamá, por mi familia, y agradecerle a Dios porque hoy sí ya puedo ver y ir libremente a ver a mi mamá. Y ese es mi testimonio. Que el Señor me le bendiga, hermanos. Realmente no cabe duda que Dios siempre está al cuidado de sus hijos en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación. No cabe la menor duda. Lo que sí me causa un poquito de, no sé, de humor, pero humor fácil y sencillo, es que ella no me dice nada, le pide a Dios en lo secreto, y está bien, así es. A mí me manda a trabajar. Pero está bien así. Amada iglesia, le invito a ponerse sobre sus pies para quedar despedidos. ¿Sabe? Lo que hermano Josué estaba haciendo la meditación, a la vez Dios puso en mí un pensamiento. Y esta alabanza que nosotros decimos al final, si yo le digo, Dios le bendiga, es como una pregunta, ¿verdad? O decirle qué va a decir usted. Ustedes dicen, y dicen amén, ¿verdad? Y se dice varias veces. Pero meditando en ese pedacito de alabanza, en esa frase, después dice, Dios les bendiga, amén. Y algo interesante es que la bendición de Dios, nosotros tenemos que recibirla siempre. Así que yo no sé usted, pero yo me imaginé, cuando yo le decía, Dios les bendiga, usted levanta la mano y dice amén. Porque las bendiciones de Dios solo los valientes las arrebatan. Así que dicho eso, vamos a quedar despedidos. Si yo les digo Dios les bendiga, ustedes dicen amén. Si yo les digo Dios les bendiga, ustedes dicen amén. Si yo les digo Dios les bendiga, ustedes dicen amén. Si yo les digo Dios les bendiga, ahora sí. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amén. Amén, amén. Y que la paz de Dios siempre les acompañe, amada iglesia. Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor.